Bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí ya pendientes, súper pendientes en sábado. Y hay algo muy importante que deben de recordar. Si tú no te estás preparando continuamente, si tú no estás estudiando continuamente por tu cuenta, porque en este modelo de trabajo nadie va a andar atrás de ti, nadie te va a obligar. Si no lo estás haciendo, pues te estás perdiendo de muchas cosas. Y quien elige hacerlo se convierte en una persona totalmente distinta y empieza a crecer y empieza a construir, pero no solo para ella y sus seres queridos, sino para toda la sociedad. Y después de muchos años, te puedo decir que de 8, así con mucha certeza, la diferencia entre quien metió velocidad a su preparación, entre quien metió disciplina a su cuerpo, entre quien cuidó lo que comía, entre quien eligió tomar las fórmulas, va a ser abismal con la gente que no lo ha hecho. Entonces, gracias por estar aquí. Espero que el día de hoy esta información que te voy a compartir sume muchísimo a tu vida y te permita, como siempre digo, tomar decisiones. Entonces, voy a compartir pantalla. Inner con Yosim. Yo creo que de las fórmulas que más te cuesta trabajo entender es precisamente Inner, porque piensas, al inicio piensas, pues solo son minerales, no pasa nada, puedo seguir únicamente con Velage, no, no necesito tomar INER. Pero conforme va pasando el tiempo y vas encontrando sus funciones, pero además vas sintiendo el efecto en tu cuerpo, INER se vuelve de los súper esenciales para tu vida, ¿no? O sea, todas las fórmulas son maravillosas, pero si me preguntas qué es lo que más consumo, pues es INER, INER precisamente. Y vamos a hablar de por qué esta elección. Para empezar, Sankey tiene una gran tecnología y últimamente he estado en algunos congresos médicos y de repente reviso como la tecnología de otras marcas y digo, soy infinitamente agradecida y afortunada por haber llegado a Sankey hace 8 años y haber entendido, porque la importancia de esto es que puede llegar 2, 3 veces, 4 veces a tu vida Sankey y te tocan la puerta y te dicen, oye, es que es nanotecnología, pero además es metabolómica, pero como tú no conoces muchas cosas, te cierras a la posibilidad de entender. Cuando tú entiendes que estamos en el futuro de la medicina, pues no tienes lugar a duda del pertenecer a esta gran empresa. Entonces, quiero que entiendas el día de hoy que mucha gente que no tiene el conocimiento, que no conoce la información, te hace a un lado o no quiere probar la tecnología porque no entiende, porque no entiende las bases, porque no entiende de nutrición, porque no sabe de nutrigenómica, porque no sabe de genética, porque no sabe de epigenética. Y entonces siempre ese enorme enemigo que tenemos, que es la ignorancia, se va a vencer a través del conocimiento, siempre. Entonces, cuando tengas la posibilidad, siempre que aparezca una palabra nueva en nuestras presentaciones o con alguno de los ponentes, vete a estudiar, vete a investigar, que es la única forma en la que tú vas a poder compartir esta tecnología que en su momento, cuando llegó a México hace 15 años, pues está súper avanzada a lo que nosotros teníamos en el tema de medicina y siempre que hay un avance tan importante, pues es invalidado, no es aceptado porque piensan que no existe, ¿no? Y que esta maravilla que tenemos el día de hoy en nuestras manos no podría ser tanto porque llegó con 40 años de adelanto a nuestro país. Sabemos que lo que nosotros tenemos son metabolitos, ¿no? Y voy a tratar de explicar eso brevemente. ¿Qué es un metabolito? Para empezar, el proceso mediante el cual yo absorbo todos los nutrientes y una vez hechos a su más pequeño tamaño, los ocupo para la construcción y para lo que mi cuerpo requiera, eso es mi metabolismo. Entonces se divide en dos fases.
catabolismo, que es todo el proceso de destrucción de lo que yo como, hasta hacerlo infinitamente pequeño, y anabolismo, que es toda la síntesis. Por lo tanto, los metabolitos son esas sustancias pequeñísimas en las que se transformaron mis nutrientes una vez que fueron desechos. Por ejemplo, un bistec se transformó en aminoácidos, un pan se transformó en glucosa, así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos metabolitos nosotros ya tenemos una parte, pero nuestros metabolitos pueden ser buenos o pueden ser malos, pero buenos para nuestra regeneración, buenos para nuestra fisiología, o malos para nuestra regeneración y malos para nuestra fisiología. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo a través de las fórmulas es introducir a nuestros cuerpos metabolitos que son el producto de la fermentación de la materia prima de la cual están hechas nuestras fórmulas, que son olivo, romero, té verde, frijol negro, cacao y agua de mineral súper concentrada, mega concentrada, que es INEB. Estamos trayendo esos metabolitos y estamos dándole a nuestro cuerpo el perfil metabólico que es muy parecido con nuestras fórmulas, muy parecido al que tienen los centenarios de la isla de Okinawa, Japón, que fue donde se realizó todo el proceso de investigación. Entonces, en el momento que tú empiezas a tomar los metabolitos, el cuerpo dice, ya tengo con qué reconstruirme, ya tengo con qué funcionar, porque como no tenemos el acceso por el tipo de vida a una buena alimentación, al cultivo orgánico, etcétera, etcétera, nuestro cuerpo pues está funcionando como un carro que no le estás dando gasolina premium, que le estás dando guachicol, ¿no? Para nuestros hermanos que están en el extranjero, quiere decir una gasolina de mala calidad. Entonces, en darle las fórmulas es darle a tu cuerpo esa gasolina que te va a dar el turbo, que te va a dar la capacidad de que tu cuerpo no se destruya en el proceso de estar trabajando y de, como les decía al inicio, de tener un alto rendimiento. Entonces, lo que se hace es replicar en el laboratorio el proceso digestivo humano en bioreactores nucleares y se mezcla una combinación especial de bacterias, particularmente bacterias de los árboles milenarios de olivo, que son muy especiales y que permiten la obtención de esos metabolitos que tú te estás tomando, trillones, trillones de metabolitos esenciales para el crecimiento, desarrollo y reproducción de las células del cuerpo. Ok, ya producimos los metabolitos y ahora, ¿cómo los metemos al cuerpo para que no se destruyan con el ácido gástrico? Algo tan simple, ¿no? A través de un sistema de liberación avanzado que nos da una nanotecnología verde, 100% segura y natural, sin químicos, sin tóxicos que agregan a tu cuerpo, pero además asegura el tiempo de liberación en sitios específicos. ¿Y cuál va a ser ese sitio específico? La función mitocondrial, la doble membrana mitocondrial, que es inaccesible para muchísimas sustancias. Además, evita la destrucción por el ambiente, por el ácido gástrico, maximiza la absorción, pero tiene un efecto que llamamos pleiotrópico, es decir, va a llegar a todas las mitocondrias de todas tus células. No tiene una objetividad como, por ejemplo, un medicamento que te dan un antihipertensivo y lo que va a hacer va a bloquear canales para evitar que el corazón se contraiga tan fuerte y te suba la presión, ¿no? Y con eso va a controlar la presión. No, aquí no es un órgano específico sobre el cual va a ir, sino que va a ayudar a mejorar el metabolismo, eso que explicamos al inicio de catabolismo y anabolismo, en todas tus células. Esta nanotecnología pues permite este caminito. ADS cubre de los ácidos gástricos, ingresa al torrente sanguíneo a través de la circulación intestinal, los transporta hacia la sangre y logra la penetración a las células y a las mitocondrias. Entonces,
el enfoque es totalmente mitocondrial, por eso ya por ahí de los años 50 en Europa se crea la medicina mitocondrial, que hoy sabemos es como cualquier área médica, y que incluye estudios de bioquímica, de fisiología, de genética, y el padre de la medicina mitocondrial fue Rolf Luth, quien fue el primero en utilizar este término. Entonces, esta fórmula que tú tienes en tus manos tiene un gran poder, por eso es tan importante que una vez que llegue la información te tengas a estudiarla para poder tomar acción con conciencia, pero además también a tomarla porque este efecto que tú sientes no se puede compartir de forma oral, o sea, yo puedo sentirme con una calidad de vida extraordinaria el día de hoy. De hecho, ayer hablaba con una paciente en donde le decía, yo creo que estoy con una calidad de vida mucho mejor que hace 20 años que era más joven, pero eso no lo vas a poder sentir si no empiezas tomándote las fórmulas. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es la mitocondria? Es el centro energético de nuestro cuerpo, es su centro de poder, representa el 70% del peso corporal total. Además, su fallo, lo primero que pasa con ella es que empieza a haber disfunción mitocondrial porque el estrés oxidativo quema sus estructuras y entonces en la mayoría de la población de México, sobre todo, tenemos síndrome metabólico, que quiere decir que hay 5 características: diabetes, hipertensión, obesidad abdominal, triglicéridos y colesterol. Mal funcionamiento mitocondrial igual a enfermedades crónico-generativas, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y las principales causas de mortalidad en la población a nivel mundial: diabetes, Parkinson, Alzheimer y cáncer. Y ojo, los primeros órganos que se dañan pues son los que más mitocondrias tienen, sobre todo cerebro, corazón, hígado. Ahora, ya sabemos que Velage quita el estrés oxidativo, que Cronoid va a quitar glicación y peroxidación lipídica, que Hasaki nos va a dar metabolitos para regeneración, pero la pregunta del millón: ¿y cómo contribuye INER a mejorar mi función celular? Tiene dos características principales: minerales y metabolitos del plancton. Entonces, los minerales tienen cargas eléctricas. Cuando yo hablo de pH, estoy hablando de potencial hidrógeno, que es precisamente la medida de este balance de cargas eléctricas. Y entonces, todas las funciones o la mayoría de las funciones que suceden en mi organismo van a ser aceleradas o van a ser desencadenadas por minerales que contienen cargas eléctricas. Entonces, tres funciones básicas: el pH, que no esté yo muy ácida, sino que tenga yo un pH equilibrado que me permita ser inmune a virus, bacterias, parásitos, pero además a la expresión de genes de enfermedad, por ejemplo, de oncogenes. Segundo punto, favorece la estabilidad del sistema hormonal. Estas cargas eléctricas van a permitir mucho el funcionamiento de todos mis órganos. Por ejemplo, tu corazón, para que lata, tiene que desencadenar una carga eléctrica en una parte que se llama haz de His, que no es otra cosa que una polarización y despolarización de membranas, es decir, los minerales brincan hacia adentro y hacia afuera de una membrana, y eso genera una diferencia de cargas eléctricas, y eso desencadena como un flashazo que hace que mi corazón se contraiga. Pero también en mis neuronas, en mis neuronas también tiene que haber esta polarización y despolarización para que mi cerebro funcione, para que mi pensamiento se constituya,
para que mis reflejos existan, para que mi sensibilidad exista, para que mi sistema motor funcione. Y precisamente INER lo que hace es estimular a la glándula pituitaria, que es la madre de todas las glándulas, para que pueda ser el estímulo sobre las demás glándulas del cuerpo. Por lo tanto, favorece la estabilidad del sistema inmune. Pero además promueve una digestión saludable, porque hay un término en medicina que se llama ósmosis y que quiere decir que haya la cantidad precisa de líquidos y sólidos a través de las membranas que se equilibren. Y entonces, una de las formas como se crea el bolo fecal es a través de esta osmolaridad o de este proceso osmolar. Entonces, cuando yo no tengo la suficiente agua en mi intestino porque no tomo agua, entonces voy a tener procesos, por ejemplo, de estreñimiento o colitis, etcétera. Entonces, eso es como a grandes rasgos. ¿Qué otras características son sumamente importantes? La primera, previene la pérdida de masa ósea, contribuye al balance del pH del cuerpo. Y esto es una clase de fisiología que yo recuerdo mucho. Las fibras musculares, tanto del músculo liso, que es el que está a nivel de nuestros órganos internos, y del músculo estriado, lo que me permite que se estiren y se contraigan es precisamente la carga de minerales que tienen internamente. Las fibras de miosina, que así se llaman las células musculares, se funcionan o se traspolan, pero cuando hacen esto, provocan contracción y luego se distienden y ahí se quita la contracción. Pero esta contracción solo es permitida porque hay enlaces de minerales, sodio, potasio, magnesio. Entonces, para que yo pueda generar hipertrofia muscular, requiero precisamente minerales. Efecto antiestrés. Mejora la resistencia y la adaptabilidad hacia todos los factores de estrés, promoviendo el equilibrio terminal del cuerpo y ayudando a la circulación. Cuando yo consumo INER, tengo minerales para esa función neuronal de la que te hablaba. Y entonces, si yo tomo mucho café, me desmineralizo. Y entonces, cuando tengo periodos de estrés o que tengo que cumplir un reto, entonces me pongo histérico, me pongo histérica, porque no tengo esos minerales que hagan que mis cables neuronales estén emitiendo o corriendo energía eléctrica. Entonces, ¿cómo genero yo esa paz mental? ¿Cómo genero que mi cerebro deje de estar con pensamientos obsesivos, que además recuerde las cosas, que además tenga un aprendizaje correcto? Pues a través de esos minerales que están aportando energía eléctrica a mi organismo. Favorece la salud intestinal, ya hablamos cómo, pero también podemos hablar de que modifica el pH a nivel intestinal, haciendo que la microbiota que se genere o que crezca sea la microbiota correcta, tengamos una eubiosis que permita no la putrefacción, porque cuando tú tienes un pH malo, pero además tienes una microbiota mala y tú metes alimento a tu cuerpo, vas a tener disbiosis y vas a tener un proceso de putrefacción de los alimentos. Y entonces tienes gases ahí dentro de tu estómago, estás todo hinchado porque es un grado de intoxicación. Cuando, cuando yo tengo un pH correcto y empiezo a estimular el crecimiento de las bacterias correctas, entonces tengo el proceso adecuado que se llama fermentación y que consiste en que yo pueda hacer pequeñas o pequeños esos nutrientes macros que estoy metiendo, pero que no generen esos gases, esa fetidez. Y el último, apoya el equilibrio hormonal y permite la energía natural del cuerpo y que te sientas, pues así, ¿no? Libre, fluyendo
Y acuérdense que somos un compendio de los elementos que existen en la Tierra. Entonces, si tú haces un símil con lo que tenemos en fórmulas, pues resulta que Velage es aire, es nuestra capacidad de comunicación. Cronoid es fuego, es nuestra capacidad de transmutación en una mejor versión, es irnos modelando poco a poco para convertirnos en esa mejor versión. Inner, bueno, voy a ir con Hasaki primero. Hasaki es tierra, es nuestra capacidad de crear, de materializar, de hacernos materiales en este mundo material que existe. E Inner es agua, es nuestra capacidad de fluir a pesar de todos los obstáculos o retos que tengamos enfrente. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea porque tenemos que ir conjugando toda esta parte de nuestra cultura milenaria, de nuestros ancestros, que nos permiten una vida extraordinaria. Y bueno, ya en algún momento hablaremos más como de estos puntos. ¿Cómo, cómo se obtiene INER? ¿No? De repente me encuentro que hay personas que dicen, ah, es que yo tomo agua alcalina, y yo me quedo callada porque a veces es un poco complicado de explicar esto. Y los invito a una sesión como esta, ¿no? Y luego me dicen, ah, es que cuando voy al mar tomo agua de mar. Mm, Y entonces, cada que yo veo algo de esto allá afuera, digo, pues no hay punto de comparación, verdaderamente. Fíjate, INER se recoge en aguas profundas a una profundidad de 321 metros. Esa zona ha sido designada por el gobierno japonés como zona modelo para la investigación y el desarrollo de aguas profundas. Se selecciona precisamente esta zona porque no está expuesta a contaminación bacteriana o sustancias químicas. Entonces, imagínate qué piensa mi cerebro cuando alguien me dice, es que fui a traer agua de mar, ¿no? Y tomó del agua que está así encimita, ¿no? Entonces, me da ñañaras. Los minerales y metabolitos de INER ofrecen una calidad y pureza inigualables. Entonces, ¿qué vas a obtener en esa profundidad del mar? Minerales con cargas eléctricas que nos permiten una alta biodisponibilidad y que te van a dar toda esa energía que te fortalece, pero además vas a tener metabolitos del plancton, que es un alimento extraordinario y que sostiene a grandes mamíferos en el mar. Si es capaz de darle a ese gran mamífero, a una ballena, esa calidad de nutrición para que tenga el cuerpo que tenga, para que tenga todas las funciones que tiene y toda la inteligencia que tiene, imagina que no pueden hacer esos metabolitos por tu organismo. ¿Cuál es la esencia de nosotros y por qué estamos trabajando hoy día con una compañía a favor de la longevidad? Porque ha llegado un momento en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en donde tenemos que parar esta vida deprimente, tenemos que parar el seguir viviendo con enfermedades. Es más, no deberíamos ni conocer las enfermedades porque no es el estado natural de la enfermedad. Sin embargo, con toda la vida moderna se rompe totalmente el equilibrio y enfermamos tratando de adaptarnos o ser personas o ser humanos que no estamos teniendo contacto con la naturaleza, no estamos teniendo contacto con el sol, con la tierra, todo eso en donde el ser humano fue creado y que es parte de su medio ambiente particular. Entonces, a mí me encanta la filosofía japonesa, desde muy niña la he amado, amo el código Bushido, amo el trabajar con honestidad, con firmeza, con objetividad, porque recuerdo mucho la frase de un maestro que me enseñó que no hay nada que haciendo bien
puede salir mal. En algún momento, cuando tú empiezas a transformar las creencias, cambiar tu alimentación, pues te sales del contexto, de eso que la gente está acostumbrada a que ya sabe que va a enfermar, porque así son todos de gorditos y así son todos de enfermos, y entonces ya tienen su nefrólogo de cabecera, ya tienen su hospital, ya hasta apartaron su cripta y la pagaron. Y entonces cuando tú dices, a ver, espérame, se puede tener una vida longeva y llegar a los 125 años en extraordinarias condiciones, la gente te ve raro y te dice, eso no es cierto, porque no lo conocen y no lo han vivido. Las veces que yo he estado en interacción con el doctor Belli de Deas, he aprendido muchísimas cosas, muchísimas, pero amo su filosofía y por eso estoy aquí, porque hay cosas tan sencillas y tan simples que las complicamos tanto que hacen que nuestra vida sea oscura y que sea negra. Por ejemplo, hay una frase que me encanta y que dice, ser amable no significa ser débil. Yo puedo ser muy amable y puedo sonreírte, pero no quiere decir que voy a permitir groserías, no quiere decir que me voy a rendir a la primera, no quiere decir que no sea capaz de construir grandes cosas. Recuerda, ser amable no significa ser débil. Al contrario, la amabilidad es una característica del fuerte, del fuerte carácter que tiene dominio de carácter. Y muchas situaciones como esta, como de esta filosofía de este tipo, pues me han hecho permanecer aquí en la empresa, pero además ser disciplinada, porque la disciplina vencerá la inteligencia. Y meterme a estudiar con toda la profundidad a nuestras fórmulas, porque entonces yo sé que tengo 4 herramientas con las que puedo transformar la vida de las personas de una forma impactante que hasta antes de que llegara Sankey no se conocían. Y los tratamientos de medicina de longevidad o antienvejecimiento eran sumamente caros y poco accesibles para la formación o para la población en general. Hoy tienes en tus manos una herramienta súper poderosa que solo depende de que funcione bien si tú estás preparándote, si tú estás estudiando, si tú te la estás tomando y si estás dejando esas creencias limitantes o esa ignorancia a un lado. ¿Qué tiene INER? 110 miligramos de magnesio por dosis. Es decir, favorece la absorción de calcio de una forma totalmente extraordinaria. Es 500 veces más poderoso para generar absorción de calcio que una fórmula común. ¿Y por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros dentro del equipo trabajamos con una forma de dosificar las fórmulas que es a través de una prueba de constitución corporal y uno de los parámetros es edad metabólica. Entonces, la edad metabólica se calcula como edad cronológica más menos 2. Si yo tengo 46 años, pues resulta que mi edad o el intervalo de normalidad que yo debo de tener en la edad metabólica es de 44 a 48 años. Si yo tengo por arriba de 48 años en el resultado que me da la báscula, entonces tengo estrés oxidativo. Pero si tengo menos del parámetro de normalidad más bajo, que en este caso mío sería 44, entonces tengo deficiencia de minerales. Y hace algunos años, revisando a mi madre, ella actualmente tiene 75 años de edad cronológica,
Y que te gustó, hace como 4 años, ella tenía como 38, 40 años de edad metabólica. Y yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, ella empezó con dolor de la articulación de la pierna del fémur con la cadera. Y, y le hicieron densitometría ósea y tenía osteoporosis. Empezó a hacer ejercicio, cambió su alimentación, sin embargo, no se había recuperado del todo, aún seguía teniendo osteopenia. Y hace una semana precisamente fui a la casa de mis padres y llevé báscula, llevé todo. Y oh, sorpresa, mi madre, hoy que tiene 75 años, tiene 69 años de edad metabólica. Estamos a muy poco de alcanzar el intervalo de normalidad, pese pues a que nunca llevó un tratamiento como estos que mandan de metrotexate, por ejemplo, que daña muchísimo el intestino y que tiene su indicación particular y que tienes que medir riesgo-beneficio, ¿no?, en tu paciente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que ese resultado sorprendente y el poder tener el día de hoy a mis padres con una vida totalmente activa, independientes, generando sus propios recursos económicos, pero además felices, con una vida social activa, no se paga con todo el dinero del mundo si no preveniste el poder estarlas tomando las fórmulas. A veces la gente me dice, oye doctora, pero es que están caros. ¿Caros? O sea, ¿sabes lo que va a pasar o lo que hubiera pasado si mi madre no estuviera tomando las fórmulas? Una fractura. ¿Y cuánto tienes que pagar de hospitalización? Y deja la hospitalización. Dijera mi padre, el dinero va y viene. ¿Cuánto habría pagado de sufrimiento? ¿Y todo por qué? ¿Por no prevenir? ¿Por no abrir una posibilidad? ¿Por no estudiar? ¿Por no entender? Entonces, hoy te invito pues a que primero que nada te tomes las fórmulas, ¿no? Y seas testimonio de que esto funciona, pero que además te pongas a estudiar para que las tomes de la manera correcta posible, en donde hay un buen resultado a largo plazo. Y si no sabes cómo tomarlas el día de hoy, porque acabas de entrar, por lo menos deberías estarte tomando un Velash y un Iner en ayunas, un Cronuit y un Iner antes de dormir, y una porción de Hasaki que equivale a 2 medidas como desayuno. Y bueno, tiene vitamina E, tiene potasio, tiene vitamina A y C, calcio, hierro, fósforo, zinc, cobre, selenio, cromo, magnesio. Entonces, 69 minerales que dice el doctor Bellideas. No es que te tomes un mineral solo, sino es la biodisponibilidad que se alcanza al tener muchos minerales que generan el proceso osmolar transmembranal en nuestro organismo y que generan ese balance que en medicina lo conocemos como balance hidroelectrolítico. ¿Cómo lo consumes? Diluyes un sobre en 500 mililitros de agua. Si tienes calambres y te quedas ahí trabado porque tienes deficiencias de minerales, tómate directo 2 INER y en FA se te quitan esos calambres. Si lo puedes, fíjate bien lo que significan los calambres. Normalmente mi cuerpo va tomando cosas de los depósitos que tiene para cumplir, por ejemplo, con el latido cardíaco, porque necesita minerales para el latido, pero si tu aporte de minerales es bajo, entonces dice, hay que tomar de músculo, porque no podemos dejar al corazón sin latido cardíaco. Y entonces, cuando tus reservas bajaron completamente y se está tomando calcio de músculo, te empiezan los calambres, pero además quiere decir que tampoco tienes ya muchos minerales en el hueso, que también se ha estado jalando de ahí. Entonces, si tienes calambres, ya sea que hagas de ejercicio, ¿no? Pues por lo menos deberías estar tomando 2 INER al día. Puedes mezclarlo con Velash, puedes mezclarlo con Cronuit,
te va a ayudar a dar un descanso reparador, va a ayudar a reducir la grasa corporal, pero además si lo consumes con Cronoid, vas a lograr caer en ondas de sueño delta que te permiten un descanso profundo y que hacen que se produzca mayor cantidad de hormona del crecimiento y por lo tanto un reparo o un proceso de rejuvenecimiento continuo. Si lo tomas en la mañana con INER, pues va a permitir también el balance hormonal, pero que tu intestino se limpie adecuadamente y que pueda dejar salir todo lo que no sirve ya de tu organismo. Entonces, si acabas de entrar a la empresa y no tienes más que la voluntad de decir, sí, sí quiero las fórmulas y díganme cómo me las tengo que tomar porque no estoy enfermo, pero quiero prevenir, Velache INER, yo lo sugiero 8 o 9 de la mañana en ayunas, Hasaki de 9 a 10 de la mañana, después durante el almuerzo tu taza de Cronoid y por la noche antes de dormir Cronoid de INER. Obviamente los horarios pueden cambiar de acuerdo a tu estilo de vida, sin embargo ahí tienes, saca foto de pantalla, el pantallazo y quédate con esto, en lo que aprendes, en lo que buscas, por lo menos una dosis preventiva que te lleve a tener una mayor plasticidad neuronal, que te lleve a la mejor toma de decisiones, pero que además te permita fluir, te permita no pelearte con los resultados, te permita ser tu mejor versión hoy por hoy.